quisiera hoy compartir con ustedes la palabra del Señor, teniendo plena conciencia de que esto no es un acto a la ligera, sino que es un acto responsable, que la persona que se ponga aquí tiene que saber que lo que va a compartir es vida, porque es la palabra del Señor. Yo quisiera comenzar a desarrollar este tema contándole tres historias que quizá usted en algún momento ya ha escuchado y conoce, pero que es necesario traerlas de nuevo a la mente y revivirlas porque nos dan ejemplo de valentía. La primera de ellas está en el libro de Génesis, capítulo 6, y es la historia de Noé, la historia del diluvio. El Señor decide destruir la tierra y destruir a todo ser viviente, todo ser que tenga espíritu de vida. El Señor decide destruirlo a causa de la maldad que hay en la tierra. En el versículo 3, el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Y aquí, respecto a estos 120 años, abro un pequeño paréntesis, porque hay dos posiciones, dos pensamientos acerca de esos 120 años. En el capítulo 5 de Génesis se viene hablando de algunos hombres de la Biblia que vivieron muchísimos años. Por ejemplo, Matusalén llegó a vivir hasta 969 años. Entonces, algunos piensan que estos 120 años limitan la vida del hombre para que no pase más de allí. Sin embargo, la otra posición dice que estos 120 años fueron 120 años que Dios le concede al ser humano de gracia y de misericordia antes de cumplir lo que él acaba de decir que ha planeado: destruir la tierra y todo ser viviente sobre ella. Y con esta segunda posición es que yo me siento cómodo y siento la gracia de Dios con el ser humano. En el versículo 8 nos habla de Noé y dice que Noé contaba con el favor de Dios. La versión de la Reina Valera dice que Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es eso, hallar gracia? ¿Qué significa contar con el favor de Dios? Que Dios, cuando veía a Noé, lo veía como alguien especial. Lo veía como alguien con quien él podía contar. Lo veía como alguien conocido. Sabía quién era Noé. Sabía cómo él caminaba. Y le tenía además aprecio, amor. Dios le tiene aprecio a Noé. En el versículo 9 nos dice cómo era Noé. Y dice que Noé era justo, era honrado y que anduvo fielmente con Dios. La Reina Valera lo dice de esta forma: y Noé caminaba con Dios. Yo quisiera que usted se imagine esa escena, Noé caminando con Dios. Y no solo como cuando uno lleva a un niñito, a una niñita pequeña que la lleva ahí y tenga cuidado, no se tropiece, vea ahí hay un... No, caminaba Noé con Dios y yo me imagino que por la relación que tenían charlaban. Dios le hablaba a Noé, Noé hablaba con Dios. Había una relación cercana. Sabemos que la Biblia llama a Abraham el amigo de Dios. Pero aquí yo veo una relación de amistad también de Noé con Dios y de Dios con Noé. Dios le dice a Noé en el versículo 13: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. El Dios del cielo,
El Dios creador, el todopoderoso, el que solo dijo la palabra y todo fue formado en la tierra, le dice a un ser humano, a uno de esos que él acaba de llamar un simple mortal, le dice, voy a destruir la tierra y a todo ser humano que existe en ella. Esa es una conversación de amigos. Es una conversación de confianza entre Dios y un simple mortal. Y luego le dice algo más que siento yo que se lo dice también con mucha confianza. Constrúyete un arca. Dios escogió a Noé para encargarle esa tarea monumental, porque Noé había caminado con Dios. Había una relación entre ellos dos. Se conocían, charlaban. Y él le dice, hazte un arca. Porque traigo un diluvio, dice el versículo 17, de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y Noé no solo le creyó a Dios, sino que a causa de esa relación cercana que tenía con Dios, Noé tuvo la confianza, tuvo la seguridad y tuvo la valentía de asumir ese reto. Vayamos al asunto de los 120 años. Yo me imagino que seguramente Noé en el primer tiempo empieza a buscar los materiales porque Dios le hizo un encargo. ¿Qué le dijo? Construye un arca. Pero el arca no se construye, un hombre no construye un arca con palabras. Dios sí puede, pero el hombre no. Construye un arca y Noé seguramente comienza pues buscando los materiales. Un arca de madera, todo lo que se necesite hay que buscarlo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis papás planearon una remodelación en la casa y comenzaron comprando 500 blocks y llevaron los 500 blocks y vamos para el patio a meter los 500 blocks. Más adelante compraron otros 500 blocks y vamos a meter los otros 500 blocks. Varillas, piedras, cuando llegaron las piedras, la arena, todo eso lo tuvimos que ir metiendo poco a poco, quizá en el transcurso de unos 3 años. Poco a poco, no se podía hacer todo. Y 3 años suena como un tiempo en el que usted dice, sí, tengo ese material ahí, tengo un proyecto, voy a hacer una remodelación. Pero con la construcción del arca, Noé busca materiales, 6 meses. Y aquella gente que pasaba por allí, quizá que había visto a Noé, si eran así, digamos que chepitos como don este señor, tal vez hubiera preguntado, Noé, ¿para qué es todo eso, Noé? ¿Para qué es? Es que voy a construir un arca. ¿Un arca, Noé? La Biblia no nos dice que en ese lugar hubiera mares, ríos, no dice eso. Pero Noé tenía que hacer un arca. Y seguramente que las preguntas eran también, un arca, Noé, ¿y para qué? ¿Para qué vas a construir un arca, Noé? Voy a meter allí animales de todas las especies. ¿En serio, Noé? ¿Y para qué? Después de que los metas, ¿cómo los vas a sacar de ahí? ¿Y por qué, Noé? ¿Por qué vas a hacer un arca? Porque Dios me lo dijo. Porque Dios me lo dijo. ¿En serio, Noé? O sea, no, explícame. Dios te habla, Noé. Dios te habla. ¿A cuántas personas le podrán hacer en su trabajo, en su lugar de reunión, bullying? Porque llegue y dice, es que Dios me dijo que... Dios te habla. Y me imagino aquel tiempo.
¿Y qué va a pasar después, Noé? Después de que tengas el arca y que tengas los animales, ¿qué va a pasar, Noé? Dios además va a traer un diluvio y va a destruir toda la tierra. Ahora sí que la voló. Ay, Noé. Ahora sí que no. Digo yo, eso me lo imagino porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. ¿Qué habrá pasado después de 5 años? Y Noé con su asunto de arca. ¿Qué habrá pasado después de 10 años? Y Noé con el asunto del arca. ¿Qué habrá pasado después de 20 años? 20 años, o sea, es casi toda mi vida, 20 años. Y Noé construyendo el arca. Y cuando llegaron a 25, 50 años, oiga, 75 años y Noé sigue con su cosa del arca. 100 años. Y digo yo, solo invento que tal vez se burlaban de él y no le decían cumpleaños feliz, sino que le decían centenario feliz. 100 años Noé y usted sigue con el asunto del arca. Usted sigue diciendo que Dios le habló y que Dios le dio ese proyecto. Y usted sigue diciendo que tiene que meter animales allí. Y usted sigue diciendo que va a venir un diluvio. 115 años. 119 años. Dice la Biblia que una semana antes de que Dios trajera el diluvio sobre la tierra, entonces le dijo Noé, ahora sí entra, una semana antes. Y dice la Biblia también que Dios mismo cerró la puerta del arca antes de desatar el diluvio. Si fueron 100 años, 120 años, 120 años de un hombre valiente, creyéndole a Dios, que lo que le había dicho, eso iba a suceder. 120 años. ¿Nosotros cuánto esperamos? Nosotros si acaso oramos, porque quizás sea una práctica que incluso se ha perdido un poco en medio de los cristianos. Si acaso oramos, Señor, yo necesito, pero Señor, para allá. No puedo, Señor, yo esperar un mes. No, Señor, para allá. Se puede. Y si eso no sucede, entonces caemos en la frustración, en el desánimo y muchas veces decimos ya no creer más en Dios. Yo pregunto, ¿será porque nos hace falta caminar con Dios? ¿Será que nos hace falta tomarnos de su mano y tener tiempo con Él y charlar con Él? Tal vez. Usted en este momento puede examinar cuánto tiempo usted emplea en otras cosas y cuánto tiempo pasa usted con Dios en su vida personal. No hablo del tiempo acá en que estamos juntos en la iglesia, hablo de su tiempo personal. La segunda historia ha estado dentro de mí dando vueltas ya por varios meses, pero así que yo digo, ¿cuándo la puedo contar? ¿Cuándo puedo hablar de eso? Es tremenda. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante. Y es la historia de un profeta de Dios. ¿Saben de quién? Primera de Reyes 18 del 20. No, si a mí me lo preguntan así, yo tampoco. Elías. Elías es el único profeta de Dios que queda en este tiempo. Porque los profetas de Dios han sido perseguidos para matarlos. Ojo. Había 450 profetas de un Dios falso que se llamaba Baal, que lo llamaban Baal. Había 400 profetas de una diosa falsa a la cual llamaban Acera, y quedaba solo uno del Dios verdadero. El pueblo de Israel se tambalea entre quién es el Dios verdadero. No sabían si seguir a Baal, el Dios falso, o si seguir al Dios verdadero. Entonces Elías le dice al rey Acab, le dice, llama al pueblo.
y llama a esos profetas de Baal, a los 450, llámalos a todos, reúnelos. Y el rey lo hace. Y Elías les dice esto: vamos a definir de una vez cuál es el Dios verdadero. De una vez. Vamos a dejar de estar en que si Baal, si Dios, si Baal, si Dios. No, vamos a ver. Y hace algo maravilloso, fascinante. Les dice, van a escoger 2 bueyes, y se los dice a ellos, les da la oportunidad de que ellos escojan 2 bueyes. Y les dice, ustedes cojan de esos 2 que escogieron, escojan uno. El que ustedes quieran, me dejan a mí el otro. Y lo que van a hacer con esos bueyes es que van a preparar un altar, van a poner madera debajo del altar, van a cortar el buey como a ustedes mejor les parezca y lo van a poner sobre ese altar. Eso sí, hay una condición: no se vale poner fuego, no se vale. Y entonces, después de que ustedes hagan eso, yo voy a preparar un altar, voy a poner madera y voy a cortar el buey también, y tampoco le voy a poner fuego. Sino que vamos a clamar ustedes a Baal y yo al Dios del cielo. El Dios que responda, ese es el Dios verdadero. ¿Acaso no es valiente? ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos debatir con alguien y decirle, si usted cree que ese es Dios, si usted cree que ese es Dios, haga esto y yo voy a hacer lo mismo, a ver si mi Dios, el Dios del cielo, responde? Pero es que Elías sabía quién era Dios. Había pasado tiempo con él. No eran distantes, no eran ocasionales. No eran ocasionales, no era de vez en cuando, no era cuando puedo. Era una relación con Dios. Dice que entonces los profetas de Baal hacen su altar, toman el buey que escogieron, lo cortaron, lo pusieron y empezaron desde la mañana. Dice la palabra que decían, respóndenos Baal, o por lo menos algo así. Y los 450, respóndenos Baal, desde temprano en la mañana. Y Elías, como al mediodía, les dice, hey, esperen un momento, griten más fuerte, porque ese Dios de ustedes debe ser que está descansando. Debe ser que está meditando. Tal vez tenga un trabajo. Tal vez viene de camino. O quizá está durmiendo. Grítenle más fuerte. Y parece que ellos escuchan a Elías y empiezan, respóndenos Baal, respóndenos Baal. Y dice la Biblia que tenían cuchillos y se golpeaban con los cuchillos y se sacaban sangre. Después de todo ese tiempo, ¿qué creen que sucedió? Nada. No hubo respuesta. Nunca la iba a ver. Dice que para la hora del sacrificio vespertino se acercó Elías y tomó 12 piedras, piedras de esas de piedra, de las que son de piedra. Una en representación de cada una de las tribus de Israel. Dice que tomó la leña, la puso en el altar, cortó el buey que a él le habían asignado, no lo escogió, el que a él le asignaron lo cortó y lo puso sobre el altar. Cavó una zanja alrededor del altar. Y luego al profeta Elías se le ocurre algo. Pide 4 cántaros de agua. La Biblia no especifica la medida. Digamos que eran 4 estañones. Digamos. Y los traen. Él los pide, se los traen. Pero se le ocurre algo a Elías. No, ahora vamos a ver que no se le ocurrió. Esos 4 cántaros, vacíenlos sobre el altar. Pero, espere un momento. Todos nosotros sabemos que la madera mojada no arde, ¿verdad? ¿Quiénes saben que la madera mojada no arde? Hoy, tan poquitos. Perdón, vuelvo a preguntar. ¿Quiénes saben que la madera mojada no arde? Ahora sí, gloria a Dios.
Entonces alguien, quizá uno de nosotros, debió haber ido donde Elías y debió haberle dicho: espérate, Elías, el agua no. Cambia de opinión, porque si le echas agua, ahora sí que la hiciste, Elías. Ahora sí. Alguien debió haberle dicho. Esos que son maestros parrilleros. Echan el agua y todo se moja. Elías no se detiene ahí, sino que vuelve a pedir otros 4. ¿Para qué quiere más? Si ya estaba todo mojado. Pero pide 4 y dice: y vuélvanos a echar sobre el altar. Suficiente, ¿verdad? Ya está todo mojado. Pero la Biblia nos enseña que una tercera vez Elías pide otros 4 cántaros y dice: échenlo sobre el altar. Era tanta el agua que no solo todo se mojó alrededor y se llenó la zanja que Elías había cavado alrededor del altar. Agua de sobra. Entonces Elías da un paso adelante, delante de todos, y ora. Oigan, Elías, el profeta de Dios, al que Dios le hablaba y le daba mensajes para el pueblo, va y ora. Él oraba. Ojo, el profeta de Dios oraba. Cualquiera hubiera dicho: pero él era el profeta de Dios, ya ni siquiera necesitaba orar. Él oraba. Y le dice Elías estas palabras a Dios: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Vieron? No se le había ocurrido eso a Elías. Todo fue hecho en obediencia a la palabra de Dios. Entonces ahora clama Elías a Dios y le dice: Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios. Y en ese mismo momento cae fuego del cielo, consumió el buey, consumió la madera, consumió las piedras, las que estaban hechas de piedra, acuérdese. Eso no lo consume el fuego. Consumió las piedras, consumió el polvo y dice que lamió el agua que estaba incluso en la zanja. Entonces el pueblo se volvió y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. La tercera historia, debo decir que este libro marcó un antes y un después en mi vida. En lo personal, este libro marcó un antes y un después. Y es la historia de Job. Job, capítulo 1, versículo 1, lo describe a Job. Ojo quién era Job. Era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Era temeroso de Dios y era apartado del mal. No andaba coqueteando con el mundo. No andaba ahí de la mano con el mundo coqueteando, no, era apartado del mal. Mal no te quiero en mi vida. Mal no te quiero en mi vida porque yo camino con Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Dice que tenía, 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y tenía muchísimos criados. Era considerado uno de los hombres más poderosos de Oriente. Pero Noé respetaba tanto a Dios que cada día ofrecía una ofrenda de paz, un sacrificio a Dios todos los días, por si acaso alguno de sus hijos o alguna de sus hijas hubiese pecado. Por si acaso. Él no iba y preguntaba a sus hijos: ¿ustedes pecaron? Anoche que tuvieron una fiesta, ¿alguno de ustedes pecó? ¿Alguno? Para ver si mato un buey o unos cuantos, no sé,
toros o para darle no, él no necesitaba eso. Él iba y voluntariamente ofrecía sacrificios de paz a Dios. La historia de Job nos dice que Satanás se presenta delante de Dios, señala a Job y entonces Dios le da permiso de quitarle todo. Ojo, le quitó los 7,000 camellos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, las 500 asnas, los hijos y las hijas, todo se lo quitó. Y no en un periodo de 20 años, fue de la noche a la mañana. Usted y yo, quizá por gracia de Dios, vivimos en una casa. Tal vez algunos tenemos un carro. Tal vez haya unos ahorritos en el banco. Y tal vez nos sentimos ahí medio cómodos. ¿Qué pasa si mañana usted amanece sin nada de eso? Sin nada. No fueron 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Lo que usted tenga. ¿Seguirá alabando a Dios? Y aún así, Job en el capítulo 42 y verso 5 dice, antes solo conocía a Dios de oídas. A pesar de eso, a pesar de que Dios le llamaba un hombre perfecto, recto, temeroso, dice de oídas. Pero ahora mis ojos lo ven. Estas 3 historias, a mí por ejemplo, me erizan la piel, me emocionan. Son historias que muestran la relación de Dios con el hombre, la relación de Dios con nosotros. Muestran además una prueba de confianza del hombre hacia Dios. El hombre que conoce a Dios confía en Dios porque sabe que Él no falla. El que conoce a Dios confía en Él porque sabe que Él no falla. Él no se va de paseo, Él no se duerme, Él no se cansa. Él está ocupado de nosotros. Estas 3 historias son testimonio de fidelidad de Dios hacia el hombre y son historias de valentía. Ser valiente, hermanos, no es dejarse llevar por la corriente. Ser valiente es más bien poder nadar en contra de ella, con tal de hacer la voluntad de Dios. No dejarse llevar por el montón. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que defender nuestras creencias, siendo valientes. Y la pregunta que quizá salte aquí a la mente de algunos es, ¿y es que estos hombres de la Biblia tuvieron alguna capacidad especial? ¿Fue que Dios le dio un don especial? ¿Algún tipo de superpoder? Y la respuesta es, no. O posiblemente también nos preguntemos, ¿y por qué ya no vemos estas cosas? ¿Por qué es que ya yo no veo fuego del cielo y... Bueno, gracias a Dios y no vemos diluvios, ¿verdad? Pero ¿por qué ya yo no veo estas cosas? Y me acuerdo de aquella canción, si usted la recuerda, de Marcos Vidal, en la que en una supuesta conversación con Dios dice, ¿y dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están? Que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. Les recomiendo que la escuchen completa y no de mi voz, pero que la escuchen completa. Tremenda. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde está esa relación del hombre con Dios? ¿Dónde se quedó? ¿Será que Dios ha cambiado? Y otra vez la respuesta es no. Dios no ha cambiado, Dios sigue fiel, pero lo que sí ha cambiado es nuestra relación con Él y cómo lo vemos. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como quien Él es, Dios? ¿O Dios pasó a ser simple y sencillamente una palabra más en nuestro vocabulario? Alguien lo explicaba, cuando hablaba de las prioridades, lo explicaba de esta forma, con los dedos de la mano. Y decía, lo primero, Dios. Lo segundo debe ser la iglesia. Lo tercero debe ser la familia. Lo cuarto, el trabajo. Y lo quinto, la diversión. Está claro, ¿verdad? Lo que pasa
es que quizá en algunos casos, algunos de nosotros, no todos, pero algunos de nosotros, lo tenemos así. Diversión, trabajo, familia, iglesia y Dios. Quizá nuestras prioridades puedan estar invertidas. Quizá damos más atención y le damos más importancia a lo que menos importa. Vivimos hoy en la era del que lo que soy o lo que creo ser se define no por mi relación con Dios, sino más bien por lo que tengo. Le preguntamos a alguien, ¿y cómo está? Ahí, en la lucha, sin plata, sin trabajo, sin. No. ¿Cómo está su relación con Dios? Mi relación con Dios. Pensamos que lo que soy me determina, y si tengo en lo material, estoy bien. Que si me falta lo material, estoy mal. Pero ese no es el parámetro que debería regir nuestra vida. El pobre pareciera a veces desesperado, desesperanzado, porque dice y espera un milagro de Dios. Señor, hazme un milagro. Señor, sácame de esta situación. Dame, por favor, lo que necesito. Provéeme. Pero si nos fijamos, pareciera que la necesidad es material. ¿Y qué hay de la relación espiritual? El pobre probablemente tarde o quizás nunca vea respuesta a esas peticiones, porque está pidiendo mal. Mateo nos enseña que lo primero es el reino de los cielos. Eso es lo primero. Y su justicia. Dios se encargará de las demás cosas. Y el que sí tiene, el que no está preocupado porque sí tiene trabajo, porque sí tiene casa, porque sí tiene comida en la alacena, puede estar también teniendo una seguridad engañosa, y recalco, engañosa, de que porque tengo estoy bien. Cuidado. No ha sido un solo caso, sino que más bien puedo decir que han sido varios, en los que la persona pide y dice, ore por un trabajo, por favor ayúdeme, apóyeme en oración por un trabajo. Y claro, todos necesitamos un trabajo. Es la forma honrada de ganarse el dinero, viéndolo de esa forma. Pero es que sucede que cuando encuentra el trabajo, cuando se le da el trabajo, la pregunta es si eso fue una bendición o fue una prueba de amor. ¿Cómo una prueba de amor? Sí, una prueba de amor. Aquí está el trabajo. ¿A quién vas a amar más? Ahora ya no te va a quedar tiempo para mí, dirá el Señor. ¿Era eso lo que pedías? Un trabajo, pero ¿dónde está el tiempo de servicio? ¿Dónde está el tiempo de relación? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Será que nos habrá faltado la valentía para escoger lo correcto? ¿Se me habrá olvidado que mis días en esta tierra están contados, que soy pasajero, peregrino, extranjero? Que no soy lo que tengo, sino que soy lo que determina mi relación con Dios. ¿Nos habremos hecho más bien cobardes en algunas áreas? Si alguien está confiado en sus bienes materiales que son temporales, yo le diría cuidado. Job lo dice en el capítulo 1, versículo 1, parte B. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Señor quien da. Y déjeme decirle que es el Señor quien quita. Y Él puede hacerlo porque Él es Rey. Noé fue muy valiente porque tuvo una relación con Dios, caminaba con Dios, pasaba tiempo con Dios. Elías fue valiente porque conocía a Dios. Noé fue valiente y fue humilde porque también conoció a Dios. Pero ¿cuál es al menos aparentemente la situación de algunos de nosotros, por no generalizar hoy? Ustedes saben que en esta iglesia tenemos un culto de palabra y oración los martes a las 7 de la noche. Seguramente que sí. No voy a pedirles que levanten mano. Pero en las iglesias cristianas, incluso, los cultos de oración vienen a ser los más flacos, donde hay poca gente.
A mí me alegró este martes pasado ver el área donde nos reunimos casi llena, bastante gente. Pero eso no es algo ocasional, no es un tiempo, el tiempo de oración no es solo el tiempo para las vacas flacas. El tiempo de oración es también para las vacas gordas. Es interesante escucharnos hablar algunas veces porque nosotros decimos, cuando ya aquello que yo tenía pareciera que no tiene solución, esa situación que quizá me agobia, me pesa, ahora sí decimos, bueno, ahora nos toca esperar en la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿en realidad hasta ahora? Decimos también, ya no queda más que hacer desde el punto de vista humano, que se haga la voluntad de Dios. Pero es que la voluntad de Dios es la que rige todo desde el principio. Cosas por el estilo, cosas que decimos solo demuestran que pretendemos tener el control de todas las cosas nosotros mismos, manejarlo nosotros mismos. Y solo cuando se sale de nuestras poderosas manos, comillas, poderosas, entonces sí nos acordamos de que existe el Dios del cielo y que Él tiene la solución para todas nuestras cosas. Pareciera que mientras existe el tratamiento, la pastilla, la salida, Dios no necesita intervenir en mi vida. Y lo peor de todo es que si en tiempo de vacas gordas no buscamos a Dios, cuando vengan los tiempos de vacas flacas, que puede ser que lleguen, entonces el enemigo nos va a acusar y nos va a decir, ajá, hipócrita, cuando estuvo bien, no buscó a Dios, no tenía tiempo, le daba pereza ir a orar. Y ahora, como perdió todo, ahora sí lo va a buscar. Entonces salimos perdiendo. Porque al enemigo solo le interesa tres cosas: robar, matar y destruir a cada uno de nosotros, si es posible. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos enseñó que podíamos caminar solos? ¿Quién nos dijo que era suficiente 1 hora y media a la semana en un culto para tener una relación cercana con Dios? ¿Es que habremos dejado de confiar en Él? Hay una pregunta que yo quiero que usted se lleve en su mente hoy, por favor. Si sus tiempos con Dios son magros, son flacos, son pobres o del todo no existen, la pregunta es, ¿qué hizo Dios para merecer que no confiáramos en Él? ¿Qué hizo Dios para merecer nuestro olvido? No creo que haya hecho algo, pero a veces lo tenemos como rezagado. Nosotros formamos parte de un ministerio que se llama Albergues Vaz, del cual debo decir que nos sentimos orgullosos del equipo que nos apoya, de cada uno de ellos y de ellas. Visitamos los albergues del PANI una vez por semana, aquí en el área de Desamparados. Un día llegamos y nos encontramos a una muchacha y desde que llegamos nos dicen, queremos que hablen con ella. La atendimos, escasos 15 años de edad, y lo primero que me dice es, yo no tengo fe en Dios. Yo ya no creo en Dios. 15 años. Y dice, yo ya no creo en Dios. Y tratamos de averiguar el por qué. ¿Por qué no cree en Dios? Ella dice, es que yo le he pedido a Dios. Le he pedido y parece que está sordo, no existe, no me escucha, no me responde. Y ahí uno entonces piensa y dice, bueno, pero tal vez fue que lo que usted pidió no era de acuerdo a la voluntad de Dios, y uno trata de buscar una explicación. Y ella dice, es que yo no he pedido nada malo, yo solo pido cosas buenas y Dios no me las da. Y esto me trae a pensar que quizá algunos de nosotros hayamos pasado por una situación parecida. Y qué complicado. Pero pregunto yo, ¿será que nosotros no hemos entendido quién es Dios y lo hemos querido meter en una supuesta lámpara mágica?
Y cuando queremos un favor de Dios, como que si fuera el genio aquel de Disney, Aladino, Señor, salga. ¿En qué te puedo servir? ¿Será que hemos llegado a creer eso? ¿O que hemos creído quizá de que porque Dios dice que Él es nuestro proveedor y que Él nos sustenta, entonces se convirtió en un cajero automático? ¿Habremos llegado a considerar a Dios un dispensador de milagros? Ping, ping, ¿cuál es el ping? Tic, 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 tic. Yo necesito un milagro. O en el arreglatortas. Dios, es que vieron la que me metí, Señor. Por favor, ayúdeme. Ahora sí. Valentía, hermanos, no es caminar solo por el lugar donde asustan, como decía un señor presidente de la República. No es pelear en mis propias fuerzas. No es enfrentarme al gigante si antes no he doblado rodillas. Valentía ni siquiera es retar a Dios y decirle, Padre, es que tu palabra y tus promesas dicen para mí, como que si yo le pudiera mandar. Eso no es valentía, eso es atrevimiento. Valentía es que aunque el mundo se oponga, yo defenderé el evangelio y defenderé la causa de Dios. Que aunque me llamen de la forma que quieran, retrógrada, o como sea, yo me mantengo firme y sigo defendiendo la causa de Dios. Es llamar a lo malo, malo como lo llama Dios, y es llamar a lo bueno, bueno como lo llama Dios. Eso es ser valiente. Pero yo les dije que eran 4 historias, me falta una y terminamos. Una más y terminamos. Esta cuarta historia se da en el Getsemaní. Y el protagonista, el más valiente de todos, Jesús, el Hijo de Dios. Él lleva a 3 de sus discípulos y se los lleva para orar. Y los deja por ahí y les dice, velen, velen. Él se retira y se postra sobre su rostro. Y escuchen bien esto, por favor. Jesús, el Hijo de Dios, ora. Oraba. Ora. Y ahí postrado, Jesús ora de esta forma. Padre mío, si es posible. Él nos dice, acuérdate de lo que hablamos aquel día allá en el cielo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella conversación donde me prometiste? No. Jesús, el Hijo de Dios, ora y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Se devuelve donde están los discípulos, los encuentra durmiendo, los despierta y les dice, velen y oren, oren, velen y oren. Y otra vez se retira a orar. Y ahora dice estas palabras, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa, si no se puede, hágase tu voluntad. Recordemos algo, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía cómo iba a morir. Él ya sabía que iba a ser escupido, que le iban a arrancar los pelos, que le iban a poner una corona de espinas, que lo iban a golpear con una vara en la cabeza, que se iban a burlar de él, que lo iban a obligar a llevar el madero en que lo iban a crucificar, que lo iban a clavar en la cruz, que iba a derramar hasta su última gota de sangre. Él ya sabía eso. Y le dice al Señor, pero no mi voluntad, la tuya. Vuelve donde sus discípulos, durmiendo, y regresa y vuelve a orar. ¿Cuántas veces le pidió Jesús al Padre, Jesús el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, cuántas veces le pidió al Padre? 3 veces. Perdón, pero a veces nosotros media oración y ya queremos las cosas hechas.
El Hijo de Dios oró 3 veces. Y a pesar de que oró 3 veces, esperó no su voluntad, sino la del Padre. Que se cumpliera el propósito del Padre, no el de Él. Como dije hace un rato, nuestro reto hoy de valentía no es quizá construir un arca. No nos están pidiendo eso. Tampoco clamar al cielo y que caiga fuego, no es eso. Y gracias a Dios, y ojalá que no tengamos que pasar por la prueba de Job, pesadísima. Pero el reto nuestro hoy es defender el Evangelio. Nosotros, hermanos, ustedes y yo tenemos que ser diferentes. Se tiene que ver quiénes somos. Tenemos que ser luz en medio de tinieblas, sal de la tierra. No simplemente meternos en la pelota y dejarnos llevar. Eso es ser valiente. Cito las palabras del puritano William Garnell. Dice, ¿le tememos tanto al hombre? Porque le tenemos tan poquito respeto a Dios. Nos asusta lo que el hombre pueda decirnos, de cómo nos encasillen, de la etiqueta que nos puedan poner. Le tememos tanto a eso que le tenemos poquito respeto a Dios. Dice, cuando el temor hacia el hombre te asuste, lleva tus pensamientos a meditar en el poder de tu Dios. Restaure la valentía. Hoy no vamos a pedirle a Dios, Dios restaura mi valentía. No, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora es su decisión y es la mía. Ya Él entregó todo, preparó el camino, todo, y permanece fiel. Lo que sí debemos pedirle son fuerzas para no desfallecer, para darlo todo hasta el final, para perseverar hasta el final, para no dejar las cosas botadas a medio camino, para darle a Él lo que se merece, su tiempo, su importancia, para caminar con Él, para escucharle. Fuerzas. Y tomar decisiones. Yo quiero pedirle que por favor me acompañe a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Preparaste el camino para nuestra salvación y has sido fiel. Lo que has dicho lo has cumplido. Hoy queremos tomar la decisión, Señor, de ser valientes, de convertirnos en verdaderos defensores de tu palabra aquí en la tierra. De no permitir, Señor, que las corrientes del mundo nos envuelvan, nos arrastren, nos lleven, sino que valientemente podamos estar en contra de esa corriente y proclamar la voluntad del Dios del cielo. Llamar a lo bueno, bueno, así como tú lo consideras, y a lo malo, malo, así como tú lo consideras. Y te pedimos por favor que seamos valientes y poder decir, como lo dijo el Maestro, como lo dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde.